En este vídeo, abordaremos la solución a problemas relacionados con el ventilador de la unidad interna de aire acondicionado de la marca Midea, identificado con el código de error E3. Nos enfocaremos en ventiladores de 6 cables, compuestos por 2 pares de conexiones, 3 cables delgados y 3 gruesos. Estos ventiladores operan con un sensor de efecto Hall y no requieren relé. 1. Si el ventilador presenta fallas, como no girar o hacerlo de manera lenta, lo primero que debe hacer es, con el equipo apagado, intentar girar manualmente la turbina. Verifique que el giro sea suave, sin obstrucciones ni ruidos extraños, para descartar problemas de atascamiento y rodamientos. 2. Encienda el equipo y observe si el ventilador arranca. Si no lo hace, intente girarlo rápidamente con la mano. Si al ayudarlo el ventilador comienza a girar normalmente, es probable que el capacitor esté dañado, y deba ser reemplazado por uno de las mismas características. 3. Si el diagnóstico anterior no fue concluyente, el siguiente paso es revisar visualmente el estado de la conexión, con la placa electrónica y el capacitor del ventilador, lo que requerirá intervenir el equipo. 4. Es fundamental recordar que un capacitor almacena energía. Tocar los pines de un capacitor cargado es similar a tocar un tomacorriente doméstico. 5. Antes de realizar pruebas eléctricas, descargue el capacitor. Lo ideal es usar una resistencia de descarga, pero también puede hacerse uniendo los pines con cables o un destornillador aislado. Este proceso puede generar una chispa. 6. Con el capacitor descargado, mida la capacitancia del capacitor, usando un multímetro en la escala de microfaradios. El valor obtenido debe estar muy cerca del indicado, en la placa del capacitor. 7. Si no tiene un multímetro o este no cuenta con la escala de microfaradios, puede realizar una prueba empírica, cargando el capacitor conectándolo a una fuente de corriente de menor voltaje al que soporta, luego descárguelo rápidamente, y observe si se genera una chispa. 8. Si el capacitor está en buen estado, mida la resistencia entre los pares de cables gruesos del motor, usando un multímetro en la escala de ohm. Verifique la resistencia entre cada par de cables. Ninguna medida debe ser cero ni infinita. Si alguna lo es, el motor debe ser reemplazado. 9. Para probar el sensor de velocidad o sensor de efecto Hall, desconecte los cables gruesos del ventilador de la placa electrónica, encienda la placa electrónica, coloque el multímetro en la escala de voltaje de corriente continua, 20 voltios, y mida el voltaje entre los pares de cables delgados del ventilador, por ejemplo, cables blanco y verde. Blanco y negro, y verde y negro con la TAR. Cuando el voltaje medido sea de 5 o 12 voltios, detenga la medición. El cable en el que esté la punta roja del multímetro, será la alimentación del sensor, y donde esté la punta negra será la tierra. El cable donde no hay punta de multímetro, es la señal del sensor de velocidad. 10. Si hay alimentación correcta, 5 o 12 voltios, en el sensor del ventilador, gire el ventilador manualmente, y mida el voltaje en el cable de señal. Para ello coloque ahora la punta roja en el cable de señal, y la punta negra en la tierra. El voltaje debe cambiar conforme el ventilador se hace girar manualmente. Si no hay cambios del voltaje medido, el problema está en el sensor. 11. Si en el paso 9, con la placa electrónica encendida, no logra encontrar el valor de alimentación de voltaje continuo al sensor, 12 o 5 voltios, a través de los cables delgados, el problema se ubica en la placa electrónica. 12. También puede medir con la placa energizada, si llega alimentación de voltaje de corriente alterna al motor del ventilador, a través de los cables gruesos, una vez se enciende el equipo. En caso que no llegue este voltaje de alimentación, el problema es la placa electrónica, probablemente el triac.